Y en el capítulo anterior de Family Van Expedition, nos despedimos de Baja California con la visita a San Quintín, cuya belleza y singularidad nos cautivó desde el primer momento. Decidimos pasar nuestra última noche en México en un camping en Ensenada, con cena en un restaurante incluido. Y por último, nos preparamos para cruzar el borde a Estados Unidos por Tecate. ¿Habremos acertado escogiendo esta ciudad como paso de frontera? Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Bueno, lo volvemos a explicar por aquí porque por la cámara esta no sé cómo irá el micrófono y tal. Ya hemos pasado. Nos han tenido un buen rato ahí preguntando y preguntando que si teníamos... El no sé qué. Bueno, ya saldrá aquí, ya lo buscaremos. El A83, 95, no sé qué, no sé cuántos. Y le decíamos que no, que teníamos el D2 de visa de 6 meses. Pero igualmente, dale que teníamos que... Bueno... David le explicaba, hemos entrado con avión, ya tiene, bueno, da igual. Pero como llevaba gafas no me escuchaba. Se ha busqueado porque se ha creído que le chuleaba. Además te lo he tenido que decir 2 veces. No, pero es que... Ay. Bueno, pues nada, que evidentemente todo en regla. De papeles de la furgo ni me ha preguntado ni ha mirado. Y ya está. Estamos en USA. Se nos va la luz, no vamos a llegar. No entiendo, o sea, solamente tienen que sacar el coche este que está en la cuneta y que ni siquiera molesta. En vez de apartar la grúa, dejar pasar a los coches y luego que corten un carril y dejen el otro. Hora de comer, al final hemos parado, no sé, no recuerdo ni si os lo he enseñado. Aquí como en un mirador había un par de furgonetas, encontramos el punto en My Overlander y yo creo que vamos a estar bien tranquilitos al lado de la carretera. Cenita sana y a descansar que estamos reventados. Hoy ha sido un día de colas y colas, frontera, el accidente ese, así que estamos cansados. Pues nada, decía que hoy vamos a llegar a Anzo Borrego Desert State Park. Este es el nombre completo. Que hay como unas figuras de dinosaurios, mamuts, etc. Teníamos que haber llegado ayer, pero como encontramos el accidente ese, nos retrasó. Estamos en Anzo Borrego Desert State Park, a tan solo 2 horas de San Diego y a 3 de Los Ángeles. Y estas son las 2 atracciones que no puedes perderte si vienes a visitar este parque. Al llegar al parque y justo al lado de la carretera, nos encontramos con decenas de esculturas gigantes por todas partes. El arte y la naturaleza se mezclan en las esculturas metálicas de Borrego Springs. Creo que tengo que cambiar las UX por las chanclas otra vez. ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Es más gran que la furgoneta! A mí no me gustan mucho, pero... ¡Vamos a ver el T-Rex! ¡Venga! Esta parte me recuerda un poquito a las piedras pintadas de Marruecos, plantar, que no deja de ser una manera de atraer, cuidado, es un hierro esto,
no deja de ser una manera de atraer turistas en zonas desérticas que de otra manera nadie vendría aquí. Esta peculiar atracción turística fue la visión de un terrateniente local, Denis Avery, que quería añadir obras de arte en su propiedad privada y que fueran gratuitas para todo el mundo. Mira una lleva. Mira ahí, hay otro. No, son leones dientes de sabres, seguro. De la edad prehistórica. Debían vivir por esta zona. ¡Coa! Rex. Vamos a intentar llegar a furgoneta porque hace mucho calor. Pues los 26 grados han pasado ya a ser 32 y subiendo. ¡Vaya boca! Bueno, es entretenido esto, es como los que cazan Pokémon, que vas buscando y encuentras, pero... Definitivamente esta es la mejor época del año para visitar este parque. Si justo estamos a principios de abril y ya la temperatura roza los 35 grados, no quiero ni imaginarme en pleno agosto. Y nada, pequeñas recomendaciones si queréis venir a conocer este lugar. Mejor época del año, invierno y primavera. Y sobre todo, bueno, nosotros porque llevamos la casa a cuestas, pero si no, llevar mucha agua, hidratarse, gorritas, crema solar, etcétera, porque de verdad el sol aprieta. Nada mejor para combatir el calor que una guerra de agua en medio del desierto. ¡Ah, mira! Bueno, es que esto es calla, la cara no, Los peus. ¡Arriba las manos, villano! Venga, ¿qué hay de menú? Ensalada con fresas y un cacho de carne. Yummy. Venga, Y bien los últimos momentos. bien. ¿Qué ha pasado, David? Pues nada, tirando atrás, ha chocado con la boca del dino. Ha ido a parar dentro de la boca del dinosaurio, que resulta Que tiene abejas. que hay una colmena de abejas dentro. Un cerveza no van a correr. Las primeras esculturas aparecieron en 2008 y desde entonces no han parado de aumentar su número. Se cree que en la actualidad hay unas 130. Sin duda, una actividad para hacer con toda la familia. ¿Cuántas? Una y rúa. ¿Unas tortugas? Pues venga, va. Espera. Ya te espero ya. Luis. Toma. Esta posiblemente debe ser la escultura más visitada de todas. Es espectacular. Es un dragón que va al lado y al lado de la carretera. La verdad, una verdadera obra de arte.
arriba, enfrente, en estas montañas de ahí. Aquí sí que es free camp. Horns Point, 4 millas. Para llegar hay una carretera de 4 millas, unos 6 kilómetros, y es recomendable usar 4x4, ya que hay zonas con arena. Una vez ahí, se aparca en un parking y tienes 2 minutos caminando hasta el mirador. Es sin duda una experiencia que no os podéis perder. Pues llegamos a Horns Point justo para la puesta del sol. Madre mía, esto es espectacular. Nuestra segunda recomendación, y para mí la más top del parque, es la visita a Horns Point. Si te gusta la naturaleza y la aventura, sin duda, esta es una experiencia que no te puedes perder. Wow. La vista panorámica desde Horns Point te dejará sin aliento. Prepárate para la experiencia más alucinante del sur de California. Definitivamente, mi parte favorita de este parque es aquí. Bueno, David, ¿qué te ha parecido el lugar? Es impresionante. Mucha gente en otros sitios, se llama sábado de Semana Santa, pero impresionante. Me gustaría verlo por la mañana. Pues ya sabes, te levantas a las 5. Bueno, pues llegamos casi a tiempo o a tiempo. Al límite, pero bueno. Al límite, como siempre, las puestas de sol no son lo nuestro. El lugar es espectacular, o sea, number one, top de este parque, sin duda alguna, para mí. Sí, sí, no, increíble. Y nada, ahora tenemos que salir de aquí porque solo se puede entrar 1 hora antes de la puesta del sol y cierran 1 hora después de la puesta del sol. Así que nada, vamos a dormir justo antes del cartel y mañana Subimos aquí, tenemos que mirar a qué hora sale el sol para subir 20 minutos antes por lo menos. y bueno, dejaremos los niños durmiendo en la furgoneta. Estamos a 20 metros, ¿eh? Porque hemos pasado el cartel, ahora ya podríamos dormir por aquí. De hecho, aquí hay unos ya acampados. Sí, David, estaba ahí el cartel. Bueno, buscamos sitio planito. Ahora empieza no, sigue el trabajo, o sea, primero montar internet, cena, niños, y cuando estén durmiendo, cargar todas las baterías, drones móviles, estabilizadores, cascos, descargar todo el material que hemos grabado hoy y preparar lo que vamos a colgar mañana y ver la ruta que vamos a hacer mañana, dónde vamos a dormir, etc, etc, etc. Y así cada día. Así que hay muchas cosas que no se ven, pero que se tienen que hacer cuando viajas en furgo. Molt bé! Com és que s'ha quedat anglès aquesta nena? Sap molt anglès, eh? Mamá, potota. Oh, si hi ha la mama aquí. Bueno, Vinga, pues seguim. mientras yo estoy acabando de lavar platos, preparando ya fruta para mañana y comida para mañana, David está con Kaya jugando un poco, bueno, leyendo un cuento. Vale, ya está.
Y nada, en 15 minutos nos ponemos a dormir y empezamos a trabajar. Si entre tots dos l'han capturat. S'ha fet petita ja. Ahora vamos a cortar un poquito de fruta porque así es fácil con los niños. Si tienen hambre, les sacamos fruta. Cuchillo no es el más indicado. I el coa? Què fa el coa aquí volant? Así que esta noche toca prepararse bien para poder grabar mañana. Bueno. Y esto ya lo tendríamos. Venga. Buenas noches. Buenos días. Todavía no son las 6 de la mañana y ya empieza a salir el sol. David ha ido a poner una GoPro para hacer el timelapse y solamente hay una pareja más aparte de nosotros. Antes he ido a buscar una cosa en la furgoneta y ya de repente veo a Kaya que se levanta. Y yo, no. O sea, a dormir. Es muy temprano. Pero es que... Y ahora voy a chequear, han pasado 5 minutos porque igual está levantada ya. Pero es que con media hora sin niños hacemos el triple que con 4 horas con niños. No escucho nada por lo que estará durmiendo. Es que ahora si abro la puerta antes que es cuando se ha despertado. Voy a mirar por aquí. Que ya durmiendo. Vale. Todo bien. Seguimos. Como todo, es a posteriori cuando te das cuenta de lo fácil que eran las cosas antes, ¿no? Antes sin niños, viajar y grabar y todo, pues bueno, era trabajo, pero lo podíamos hacer bien. Ahora es que los niños nos ocupan el 98% del tiempo, el 2% restante es cuando duermen y la verdad es que es muy duro seguir el ritmo que llevamos. Bueno, trabajo hecho, hemos volado drones, timelapse, lo de siempre, nos hemos levantado pronto, que Nuria no es muy fan de levantarse pronto. Y nada, han llegado las primeras personas también, no éramos muchos, no tantos como en la puesta de sol. Y nada, a seguir la ruta. Pues parece que nos han despertado ahí.